Durante los meses de octubre y noviembre estamos en una serie que se titula Sin embargo. Y estamos dando atención a las bienaventuranzas. Jesús en una ocasión, Él enseñó lo que ahora nombramos el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y comenzó Jesús esa enseñanza con unas bienaventuranzas. Y es lo que estamos viendo durante estas semanas. La semana pasada vimos la primera bienaventuranza y hoy vamos a continuar. En este momento, si hay niños aquí en el auditorio, hemos preparado una hoja para colorear para ellos. Solamente tienen que levantar la mano, los niños o sus padres, y los sugieres van a proporcionarles la hoja para colorear. Y miren, claro, queremos guardar orden aquí en el servicio, pero son niños. Por favor, no pellizquen a sus niños. Por favor, no les digan, vas a ver cuando lleguemos a la casa, porque mira, no van a querer regresar a la iglesia. Sí, queremos guardar orden, claro que sí. Y ya cuando estemos en nuestro nuevo auditorio vamos a reanudar nuestros servicios para los niños y para los jóvenes. Pero por mientras guardamos orden, pero por favor, son niños y entendemos que son niños, ¿sí? Hoy vamos a ver la segunda bienaventuranza que declaró Jesús. Y voy a leer esta bienaventuranza. No va a estar en pantalla como usualmente hacemos, porque yo quiero que solamente escuches esta segunda bienaventuranza. Cuando Jesús compartió esta enseñanza, habló, ¿sí? Era audible. Los oyentes escucharon a Jesús decir estas bienaventuranzas. Por lo tanto, yo quiero que escuches esta bienaventuranza. Está en Mateo, el capítulo 5, versículo 4. Escucha bien, estas son las palabras de Jesús. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Cuando yo preparaba este sermón, yo me imaginé una persona muy específica. No un individuo que está aquí en la iglesia, sino que más bien como un perfil de una persona que dije, este mensaje es para esta persona, este perfil de persona. Y este mensaje lo preparé con este perfil en mente. Este mensaje es para esa persona, sea hombre, sea mujer, que está abrumada, casi hasta el punto de llorar, por una circunstancia difícil que está enfrentando en su vida. Puede ser hombre, puede ser mujer. No tengo a alguien exactamente en mente, pero más bien un perfil de una persona. Es esa persona que te sientes abrumado, abrumada, casi hasta el punto de llorar, porque estás enfrentando una circunstancia difícil en tu vida. Este mensaje es para ti y quiero decirte cuál es realmente la idea principal de todo este mensaje. Lo que estoy a punto de compartirte va a dirigir el resto de este mensaje. Quiero que escuches bien, especialmente si tú te encuentras, si te identificas con este perfil, te sientes abrumado, abrumada, casi hasta el punto de llorar, porque estás enfrentando una circunstancia difícil. Fíjate bien, quiero que escuches esto. Dios da consuelo en las circunstancias más difíciles de la vida. Tienes que aceptar eso, creer eso, que Dios da consuelo en las circunstancias más difíciles de la vida. Porque mira, lo que tú y yo queremos es que Dios resuelva la circunstancia difícil. Lo que tú y yo queremos es que Dios no nos haga pasar por circunstancias difíciles. Pero escucha, Dios da consuelo cuando estás pasando por la circunstancia difícil. Jesús dijo, dichosos los que lloran. No porque los voy a rescatar de esa circunstancia necesariamente, tal vez sí. No porque voy a hacer que desvanezca esa situación, no. Ellos recibirán consuelo. ¿Sabes que si estás pasando por una circunstancia difícil no quiere decir que eres una mala persona?
Algunos creen eso, que en karma, ¿verdad? Lo que es esa filosofía del karma, que si te portas bien, cosas buenas vienen para ti. Si te portas mal, ay, pobrecito, sí. Y sabes que hay veces que las cosas malas suceden en la vida, ¿sabes por qué? Porque somos humanos. Porque estamos en este mundo. Y simplemente porque somos seguidores de Jesús, eso no quiere decir que nos hace inmunes a las circunstancias difíciles de la vida. Nos va a pasar. Pero nuestra esperanza es que Dios da consuelo cuando estamos pasando por las circunstancias difíciles de la vida. Lo que para mí resalta es como la circunstancia más difícil que yo he pasado en mi vida es cuando falleció mi padre hace 3 años. Yo estuve allí en la casa de mi padre cuando él falleció. Esas últimas semanas de su vida yo estuve allí. Y yo literalmente lo vi cuando murió. Yo estaba en su recámara, él estaba sentado allí en una cama, ya no tenía conciencia realmente, estaba respirando, pero ya no reconocía nada. Y yo vi cuando tomó su último suspiro, yo vi cuando él murió y fue algo difícil para mí, quizá lo más difícil que jamás he vivido. Al día siguiente nada más estábamos mi mamá y yo allí en la casa. Yo estaba en la recámara, la habitación donde yo había crecido toda mi vida, ¿sí? Yo fui por el pasillo y entré a la recámara que era de mi papá, donde él falleció. Y cuando entré, las luces estaban bajitas. Y por unos segundos, ahí en la cama, estaban unas cobijas y estaban unas almohadas. Y estaban así en la forma que de repente yo vi a mi papá ahí acostado. Eran las cobijas. Eran las almohadas, pero estaban así de tal forma que parecía que allí estaba mi papá acostado dormido. Y cuando entré y vi así, casi como que me estrellé contra una pared invisible y tuve que recapacitar por un segundo y di la vuelta y salí. En eso venía mi mamá por el pasillo y nada más la abracé y le dije: mamá, siento que acabo de ver a papá, me solté llorando y llorando y llorando. Todos pasamos por momentos difíciles, circunstancias difíciles. Todos hemos recibido esa llamada a las 2 de la madrugada. Y tú sabes que cuando el teléfono suena a esa hora, no te están llamando para decirte: acabo de comprar un carro nuevo, me encontré un vestido nuevo. Tú sabes que si el teléfono suena a esa hora, así como yo le tuve que llamar a mi hermana a las 2 de la madrugada para decirle: papá acaba de fallecer, tú sabes que no es bueno. Tú sabes lo que se siente recibir ese reporte del doctor, que estabas esperando una noticia diferente, pero llegó lo más trágico, lo más terrible que jamás pudiera haber pasado en tu vida, y estás pasando por una circunstancia difícil. Y tal vez en este momento, gracias a Dios, no estarás pasando por algo difícil, pero somos humanos. Vivimos en este mundo y sabes que una circunstancia difícil puede llegar a tu vida en cualquier momento. Pero Dios da consuelo cuando pasamos por las circunstancias difíciles de la vida. Y sabes, yo he notado que hay diferentes formas que el consuelo de Dios toma para nosotros los creyentes. Es decir, que Dios da consuelo de diferentes maneras. Y quiero compartirte las formas, las maneras en que Dios nos da consuelo. Pero nada más para que veas que Dios sí da consuelo. Fíjate este versículo de la Biblia, Salmo 94, versículo 19. Realmente no tiene que ver con uno de los puntos de este sermón, pero cuando leí este salmo dije: este salmo está poderoso, está bonito este salmo. Salmo 94, 19 dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Qué paradoja, ¿no? Qué contradicción. Que la angustia en mí iba aumentando, pero el consuelo de Dios como que iba igualando con la alegría. Dios iba aumentando mi alegría aun cuando la ansiedad estaba en mí. ¿Por qué? Pues el consuelo de Dios. Dios da consuelo cuando pasamos por circunstancias difíciles en la vida. Por eso dijo Jesús: dichosos, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. ¿Cómo nos consuela Dios? Una forma en que Dios nos consuela es que Dios consuela a través de su pueblo, a través de nosotros.
A través del apoyo, el ánimo, la ayuda, las oraciones que nos ofrecemos el uno al otro. Sabes que allí, a través del pueblo de Dios, Dios sabe cómo consolarnos. Fíjate lo que dice Hebreos 10, 24 y 25, un versículo que hemos leído ya en varias ocasiones. Dice así: preocupémonos los unos por los otros. Preocupémonos los unos por los otros. No es cosa de nada más saludarnos el domingo: ¿cómo estás? Te veo en 8 días. Preocupémonos los unos por los otros. ¿Sabes por qué? Porque a través de la preocupación mutua, Dios nos consuela. Sigue diciendo: a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. El consuelo lo vas a recibir cuando estás apegado al pueblo de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice así: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, dice Juan. Pero fíjate bien, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor, su consuelo, tal vez podríamos decir, su amor se ha manifestado plenamente. Pero fíjate, cuando nos amamos los unos a los otros. Uno de mis salmos más favoritos, el Salmo 133, versículo 1 y después el versículo 3. Esto es tan bonito que habla desde mi punto de vista del consuelo que nos ofrecemos aquí entre nosotros, el pueblo de Dios. Dice así este salmo: cuán bello, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Nos vengamos hasta el versículo 3 y dice: es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Ahora, déjame explicar lo que dice ahí el monte Hermón. Eso es importante, es un detalle interesante. Uno ve eso y dice: ¿y eso qué tiene que ver con la armonía entre los hermanos? El monte Hermón es uno de los montes más altos en la región de Israel. Es muy alta esta montaña, y casi siempre en su cúspide tiene una capa de nieve, siempre. Entonces cuando se suelta un vientecito, se lleva el polvito de la nieve y se va esparramando por las diferentes regiones de Israel hasta llegar a Monte Sión. Monte Sión es donde estaba Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Jerusalén estaba en una región de Israel que era muy árida, muy seca esa región. Y entonces cuando venía el rocío de la nieve de Hermón, cuando caía en Jerusalén, refrescaba. Y lo que el salmista está diciendo es lo siguiente: que cuando nosotros estamos juntos en armonía y uno está doliendo, uno está pasando por una circunstancia difícil en su vida, ¿sabes qué? Estar juntos en armonía trae refrescura a tu vida, te anima, te ayuda, te apoya. ¿Por qué? Porque estás entre el pueblo de Dios. Dios consuela a través de su pueblo. Lo peor que puedes hacer cuando estés pasando por una circunstancia difícil en tu vida es apartarte del pueblo de Dios. Y algunos lo hacen por diferentes motivos. Algunos dicen: es que no quiero molestar a nadie. Estoy pasando por algo difícil, pero es que no quiero molestar a nadie. Y sabes que parece ser una actitud, un sentimiento muy noble, pero es orgullo nada más. Es solamente orgullo. Porque estás diciendo: no necesito la ayuda de nadie, yo solito lo puedo hacer. Es orgullo. Necesitamos la ayuda el uno del otro. Necesitamos que alguien venga a nuestro lado, que nos dé un abrazo, que se siente ahí nada más con nosotros para llorar con nosotros, orar con nosotros, compartirnos un versículo de la Biblia, decirnos: estoy orando por ti. Si se te ofrece cualquier cosa, aquí estoy. Porque Dios consuela a través de su pueblo. Dios nos usa los unos a los otros para consolarnos, para ayudarnos. Y si estás pasando por una circunstancia difícil y tu reacción ha sido apartarte, alejarte del pueblo de Dios, te va a ir peor. Porque Dios consuela a través de su pueblo. Y me acuerdo en esa situación
Cuando mi padre falleció, cómo nos llenó de alegría el día del servicio fúnebre, que la capilla donde estábamos se llenó, tanta gente que llegó a ese lugar, personas que no habíamos visto en años, en décadas en algunos casos, gente que conocíamos desde nuestra primera iglesia que asistíamos, que llegaron ahí para ofrecernos sus condolencias. Pero ¿saben qué? Lo que a mí más me tocó es que yo vi 3 caras allí. De los cientos de personas que llegaron, vi 3 caras. Y cuando vi esas 3 caras dije, gracias Señor. Vi a Pastor Tino, Pastor Cristian y Pastor Eric, que habían manejado desde San Antonio hasta El Paso para estar literalmente por un par de horas ahí con nosotros, y se regresaron. Y cuando yo los vi, los abracé y les dije, gracias. Yo no les pedí que vinieran. Yo no les dije, oiga, yo soy su supervisor, quiero que vengan al servicio de mi papá. No. Pero porque como Dios sabe lo que necesitamos, a través de ellos, Él pudo consolar mi espíritu y mi alma. Dios consuela a través de su pueblo. Dichosos los que lloran, porque recibirán consuelo. ¿Cómo? A través del pueblo de Dios. Si estás pasando por algo difícil, no te alejes del pueblo de Dios. Es en ese momento precisamente cuando debes acercarte aún más al pueblo de Dios. Dios consuela a través de su palabra. Y esto a mí me encanta, porque Dios sí consuela a través de su pueblo, pero Dios consuela a través de su palabra. Y yo creo que la Biblia misma puede explicarse a sí misma, pero hay unos versículos que hablan versículos tan lindos acerca de cómo Dios nos consuela a través de su palabra. Fíjate lo que dice el Salmo 19. Esto fue escrito cuando David estaba huyendo del rey Saúl, que lo quería matar. Digamos que David estaba enfrentando una situación bastante difícil. Pero fíjate lo que dijo David, Salmo 19, versículo 7. Dijo, la ley del Señor, la palabra de Dios, es perfecta. Y fíjate lo que dice, infunde nuevo aliento. Me están persiguiendo, me quieren matar. ¿Qué hago? Leo la palabra de Dios, porque me infunde aliento. Los preceptos del Señor son rectos. Esto es interesante. Qué ironía que dice David, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Fíjate el poder de la palabra de Dios cuando estás pasando por una circunstancia difícil, que Dios a través de su palabra, Él sabe cómo darte consuelo. Hay un salmo en la Biblia, de hecho, el capítulo más largo en toda la Biblia es el Salmo 119. Tiene 176 versículos este salmo. Y sabes que tiene un solo tema este salmo. El capítulo más largo de toda la Biblia tiene un solo tema. ¿Sabes cuál es el tema del Salmo 119? La palabra de Dios. A mí me llama la atención que el capítulo más largo, inspirado por Dios, que el capítulo más largo no tiene que ver con la sanidad, no tiene que ver con los milagros de Dios, no tiene que ver con la bondad de Dios, tiene que ver con la palabra de Dios. Y he escogido algunos versículos de este salmo para que veamos lo importante que es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios puede obrar en tu vida, especialmente cuando estés pasando por una circunstancia difícil. Salmo 119, versículo 24 dice así: tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Sabes que cuando estás pasando por una circunstancia difícil, ocupas de un consejo. Necesitas que alguien te oriente. Está la palabra de Dios para orientarte. Versículo 28 dice, y casi puedes ver al salmista deshaciéndose, porque dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Porque en ese momento de ansiedad, cuando te estás deshaciendo por dentro y no sabes qué hacer, la desesperación, la frustración, la tristeza, la depresión es tan fuerte, el sostén que tú necesitas está en la palabra de Dios. Susténtame según tu palabra. Versículo 49, recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza.
Tu promesa, fíjate bien, renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Podemos agarrarnos de las promesas de Dios y allí está nuestra esperanza. Si no fuera por la palabra de Dios, fíjate, no tuviéramos esperanza. Pero cuando estamos pasando por una circunstancia difícil, sabemos que no es el fin, que solamente estamos pasando por la circunstancia, porque la palabra de Dios nos dice que al fin nosotros somos victoriosos, que de hecho somos más que victoriosos. Sabemos que la palabra nos dice que Él nunca nos va a abandonar. Por lo tanto, si estoy pasando por una circunstancia difícil, yo no estoy solo. Es lo que dice esta palabra, que esa es mi esperanza. Si no fuera por la palabra de Dios, yo no tuviera ninguna esperanza, porque es la palabra que me dice que Él es bueno, que Él es bondadoso, que Él es un refugio, que Él es torre fuerte, que Él ayuda, que Él da fortaleza, que Él reanima nuestro espíritu. Eso está en la palabra de Dios. Y al estar pasando por una circunstancia difícil, no ignores leer la palabra de Dios. Allí estará tu ánimo y tu esperanza. El versículo 114 dice: tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza, y esa fuente es inagotable. La palabra de Dios permanece fiel y firme, nunca pasará, nunca cambiará. Por lo tanto, en una circunstancia difícil, tú puedes ir a esa fuente de esperanza y saber que te va a ofrecer algo de ánimo, porque es la palabra de Dios. Versículo 143: he caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. Qué cosa, ¿no? Que al estar pasando por la circunstancia difícil, el salmista dice: en tus mandamientos me regocijo. Durante ese momento difícil, esa circunstancia difícil que estás pasando, enfrentando, corre a la palabra de Dios. No ignores, no menosprecies la lectura a diario de la palabra de Dios, que eso va a ir dándote aliento y ánimo y te va a recordar de la bondad de Dios, incluso en tiempos de dificultad. Dichosos los que lloran, porque recibirán consuelo. Dios consuela a través de su pueblo, a través de su palabra. Pero Dios también consuela a través de su presencia. Qué lindo es saber que servimos a un Dios vivo, que no servimos a un Dios que es nada más una estatua, una imagen, sino que servimos a un Dios vivo y que Él está presente incluso en este mismo momento. Y cuando estés atravesando la peor circunstancia en tu vida, su presencia te acompaña. Fíjate el Salmo 139, versículo 7. Al parecer es una queja, pero no es. Realmente es una afirmación. Realmente es una palabra que dice: qué bueno que este es el caso. Fíjate lo que dijo, este es David, dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No se está quejando, está diciendo: gracias que no hay lugar en donde yo me pueda esconder de ti. Versículo 12: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, aun cuando estoy pasando por la situación más negra, más oscura de mi vida, ahí tú me ves. Las tinieblas no me pueden esconder de ti. La situación difícil, la circunstancia difícil que yo estoy atravesando, no ocultan mi persona de tu vista. Tú aún me puedes ver, aunque a mí, para mí yo siento que no me ves. Aunque para mí yo siento que no escuchas mi clamor, yo sé que aún en la más densa oscuridad, tú me ves, tú me escuchas, tú me acompañas, y que nunca me abandonarás. Las mismas palabras del Señor Jesucristo, las últimas que Él compartió con sus discípulos antes de ascender al cielo, deben consolarnos.
Deben consolarnos cuando estamos pasando por circunstancias difíciles en la vida, porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, versículo 20: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este día es antes del fin del mundo. Y cualquier día de tu vida será antes del fin del mundo. Entonces tú tienes la garantía, la promesa de Dios, que día tras día, tras día, tras día, Él ha prometido estar contigo. Aun cuando estés atravesando esa circunstancia, la más difícil que jamás has enfrentado en tu vida, tal vez ya la tuviste que atravesar, tal vez la estás atravesando en este momento, quizá viene en tu futuro. Dios está contigo. Su presencia te acompaña. Él nunca te abandona, nunca te deja. Un pasaje de los más conocidos en toda la Biblia es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué no me falta nada? Porque Él está conmigo. Porque mi pastor está conmigo. Nunca me deja, nunca me abandona. Él siempre suple mis necesidades. Y cuando paso por circunstancias difíciles, yo sé que Él está allí conmigo. Ahora yo entiendo. Es difícil cuando estás pasando por esa circunstancia difícil. Es difícil sentir el consuelo de Dios. Es difícil decir: tu presencia está conmigo. Y mira, te voy a dar la receta para que cuando estés pasando por la circunstancia difícil, ¿qué puedes hacer para sentir la presencia de Dios? Y fíjate, es lo más sencillo: adora. Adora a Dios. En ese momento de tu circunstancia, yo sé que tú quieres enfocar toda tu atención en el problema, en la circunstancia, y que tú quieres decir: Dios, haz algo. Pero ¿sabes lo que va a desatar realmente de manera impactante e increíble el poder de Dios? Tu adoración. Tu adoración. Porque en ese momento, en tu adoración, estás reconociendo: Dios, tú eres más grande que mi problema. Dios, tú eres el único que merece mi alabanza. Y aunque esté pasando por la circunstancia difícil, tomo la decisión de adorarte, porque sé que tú mereces mi adoración y mi alabanza. Y para cerrar este servicio, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a adorar. Quiero que por unos momentos, yo sé es difícil lo que estás pasando, pero por unos momentos haz a un lado tu circunstancia difícil y solamente enfoca tu atención en Él y adóralo.